En los últimos meses, los medios se han quedado sin palabras. A story that sounds straight out of the Netflix Narco. A notorious drug lord known for decapitating his victims is seemingly missing from federal custody. El famoso jefe de la mafia, Edgar Valdez Villarreal, se ha desvanecido en el aire. Y esto es lo que sabemos hasta ahora. Primeros años. Edgar Valdez Villarreal tuvo una de las vidas más privilegiadas de todos los miembros del cártel de Sinaloa, y hay algo profundamente inquietante en alguien que no necesitaba aventurarse en el turbio mundo de la delincuencia, pero que decidió hacerlo de todos modos. Para ser un delincuente tan extraordinario, sus primeros años de vida fueron de lo más ordinario. Edgar Valdez Villarreal nació en Laredo, Texas, y procedía de una familia mexicana. Tuvo una educación típica de los suburbios estadounidenses. Estaba rodeado de sus cariñosos padres y jugaba como defensa en el equipo de fútbol americano del Instituto Laredo United. Fue allí donde le apodaron la Barbie porque por su aspecto se parecía al muñeco Ken. Vivía en un barrio muy agradable. Su hermano se convirtió en un exitoso hombre de negocios y su hermana estudió Derecho. Como futbolista de éxito tenía a su alcance un sinfín de oportunidades. Con un futuro brillante por delante empezó a meterse en malos caminos. En su adolescencia empezó a vender hierba para conseguir algún dinero extra. Fue detenido por conducir ebrio y por embriaguez en público. A los 18 años y 2 meses antes de graduarse fue detenido. Se le acusó de homicidio. Iba a gran velocidad en un camión con el que atropelló a un orientador de secundaria. Sin embargo, nunca fue acusado por ello. Su padre vio todas las señales de alarma y se ofreció a financiarle los estudios universitarios, pero él lo rechazó. En lugar de eso, Valdez eligió la vida de la que sus padres intentaron salvarle: una vida de delincuencia. Al principio era un simple traficante de marihuana. A los 20 años fue detenido con 35 kilos de marihuana. Se enfrentaba a 7 años de cárcel, pero el juez le concedió 5 años de libertad condicional. A los 22 también le pillaron conduciendo ebrio, pero solo se quedó en una multa. Con su piel clara y su aspecto de muñeco Ken, siempre se le concedió el beneficio de la duda. A medida que su negocio evolucionaba, se introdujo en la venta de cocaína, con una clientela principalmente en Nueva Orleans y Memphis. Enviaba entre 150 y 180 kilos de cocaína que se vendían a 16.000 y 18.000 euros el kilogramo. Ganaba mucho dinero y le encantaba la vida. Era conocido por conducir coches llamativos y relacionarse en bares y clubes nocturnos. Y por supuesto, su aspecto de muñeco Ken le convertía en un éxito entre las mujeres. Pero a los 24 años se dio cuenta de que las enormes recompensas que le reportaba el tráfico de drogas también conllevaba enormes riesgos. Un trabajador de confianza resultó ser un informante y se formuló una acusación contra él. Esta vez se enfrentaba definitivamente a la cárcel. Tenía que pensar rápido. Vivía en Laredo, Texas, pero al otro lado del Río Grande, en esta ciudad, estaba Nuevo Laredo, México. Viajó a esta ciudad y regresó a su hogar de México. Aquí comenzó una nueva vida y su carrera de narcotraficante comenzó a despegar realmente. La vida al sur de la frontera. Cuando la Barbie llegó a México no tuvo problemas. Al haber vivido con una familia mexicana, hablaba español con fluidez y estaba familiarizado con la cultura mexicana. Y por suerte para él, conocía al sobrino del jefe del cártel de la droga de una zona conocida como Los Chachos. Por este negocio pagó 60.000 euros al jefe de la plaza local, el Chacho, que a su vez pagaba los sobornos que aseguraban las rutas de tráfico. Valdez continuó su trabajo entregando drogas. Llegó a transportar cocaína desde Colombia y otros países sudamericanos hasta México con la esperanza de enviarla a través de la frontera estadounidense. Para evitar que las autoridades lo atraparan, nunca se ceñía a la misma ruta. A menudo transportaba la droga en vehículos a motor, pero también en lanchas rápidas e incluso en aviones. También solía sobornar a las autoridades. Durante el tiempo que pasó con el Chacho, también sobornó a funcionarios para que hicieran la vista gorda ante su tráfico de drogas. Pero en 2000 una nueva mafia llegó a la ciudad. El cártel del Golfo se instaló en Nuevo Laredo y dio a sus miembros 2 opciones: unirse o morir. Valdez fue uno de los pocos que les dijo que prefería elegir la segunda opción. Una guerra mortal estaba en marcha. El asedio de los Zetas. El nuevo enemigo de Valdez era conocido como los Zetas, un brazo militar del cártel del Golfo y una de las bandas más peligrosas que se conocen. Según la BBC, los Zetas son conocidos por su brutalidad, que incluye torturar y decapitar a sus víctimas. Los Zetas empezaron a quemar varias residencias propiedad de los Chachos y a matar a muchos de sus miembros. Valdez sintió que lo mejor era retirarse. Siguió dirigiendo este negocio, pero operaba desde la ciudad de Monterrey, más al sur. También consiguió sobornar a un policía local llamado Jaime Valdez Martínez. Gracias a ello pudo mantener su negocio en buenas condiciones. Fue este mismo policía quien también le presentó a otro contacto importante. En esta ciudad pudo continuar con su tráfico de drogas y unirse a un cártel conocido como ABL, que debe su nombre a su líder, Arturo Beltrán Leiva, afiliado al cártel de Sinaloa. Valdez sabía que esta vez necesitaba una afiliación de este calibre para evitar que alguien volviera a apoderarse
apropiarse de su territorio. Deseoso de entablar una amistad, Valdez se dio cuenta de que Arturo Beltrán Leiva no tenía caballos en su rancho, así que le compró 3 como regalo y fue el comienzo de una relación formidable. Había cimentado un vínculo con Arturo Beltrán Leiva, quien ahora prometía a la Barbie que lo ayudaría a recuperar Nuevo Laredo. La Barbie llevaba sus operaciones incluso más al sur de Monterrey, en la Ciudad de México, y también se reunía con Arturo Beltrán Leiva en un lugar secreto de Acapulco. Recuperación de Nuevo Laredo. Con el apoyo de la ABL y el respaldo más amplio del cártel de Sinaloa, Valdez podría recuperar un territorio que le pertenecía por derecho. Compró en secreto residencias en Nuevo Laredo y tenía 200 hombres bajo su mando. Los Zetas habían atacado por sorpresa sus operaciones y él intentó hacer exactamente lo mismo con ellos. Era hora de disparar con fuego. Una vez que tuvo hombres viviendo en Nuevo Laredo, emboscaron a miembros de los Zetas. Mataron y secuestraron a muchos miembros y confiscaron muchas de sus propiedades. Una vez que los Zetas y el cártel del Golfo se enteraron, se desató de nuevo una guerra sin cuartel. En el New York Times informaron: la ola de asesinatos que siguió se ha convertido en una guerra total contra el narcotráfico, que se ha extendido a casi todos los rincones de México, dejando cerca de 1000 muertos desde marzo de 2003 y provocando duras críticas de Washington sobre el fracaso del gobierno del presidente Vicente Fox para ponerle fin. Ambos bandos se mataban mutuamente y no conseguían ganancias territoriales significativas. Fue entonces cuando la Barbie contrató a un grupo paramilitar como Los Negros para lanzar una embestida total contra los Zetas. Durante este tiempo, la Barbie publicó descaradamente un anuncio a página completa en el periódico El Norte de Monterrey. Se presentaba como empresario y pedía al presidente que solucionara la violencia en su zona. Le pido que intervenga para resolver la inseguridad, extorsión y terror que existe en el estado de Tamaulipas y en especial en la ciudad de Nuevo Laredo. Pero más tarde, en 2004, Valdez decidió que quedarse en Nuevo Laredo no era lo suficientemente seguro y se trasladó a Acapulco. Pronto reforzó un grupo de seguridad para el cártel de Sinaloa conocido como Los Negros. Era la respuesta del cártel de Sinaloa a los Zetas. Valdez estaba a cargo de este escuadrón de sicarios que acababa con miembros del cártel, organizaba secuestros y reclutaba a más gente para la causa. Incluso reclutaban a policías, militares y agentes federales. Ambos bandos intentaban superarse en brutalidad. En diciembre de 2005, un vídeo fue recogido por medios de comunicación mexicanos y estadounidenses. En él aparecían 4 hombres ensangrentados y magullados que se creía que eran miembros de los Zetas. Hacia el final del vídeo, uno de los hombres recibía un disparo en la cabeza. Se cree que fue en represalia porque los Zetas mataron a su hermano Armando Valdez Valdez. No está claro, pero la Barbie podría haber reclutado también a uno de sus propios hermanos. La reputación de la Barbie. El Dallas Morning News lo describió como un don Juan de 32 años aficionado a la ropa de Versace, los coches de lujo y los clubes nocturnos de lujo. Un empresario mexicano declaró al periódico: «Es un galán armado. Es uno de esos tipos melancólicos que es como un imán para todas esas mujeres que creen que pueden cambiarle». Este vídeo de ABC News era igual de halagador. Surrounded by millions of dollars, fancy cars, beautiful women, and living the good life in Mexico. Y su estilo de vida se convirtió incluso en la envidia de sus compatriotas. Some kids in Texas want to be just like him. Guys like money, they get fame, they get girls, they get houses, they get everything they want. Pero su fama también llamó la atención de las autoridades estadounidenses, que vieron que su fugitivo se había vuelto muy peligroso. Tenían información de que seguía traficando y le habían visto en Acapulco trabajando con los Beltrán Leiva. Emitieron una orden de arresto contra él por contrabando de cocaína. Agente especial de la DEA Steve Robertson. La Barbie, Edgar Valdez Villarreal, es un fugitivo, es un traficante importante, y debido al hecho de que es lugarteniente de una de las principales organizaciones de capos en México, es un tipo importante. Definitivamente queremos echarle el guante. Nuevos líderes. En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón fue elegido con el claro mandato del pueblo mexicano de acabar con las bandas de narcotraficantes. 8 días después de su elección, México declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes y envió más de 6.500 soldados mexicanos al estado de Michoacán para luchar contra los narcos. Capturaron a Osiel Cárdenas Guillén, presunto ex jefe del cártel del Golfo, que fue extraditado a Estados Unidos. Para muchos narcotraficantes, el ejército mexicano era un peligro mayor que cualquier otro rival. En 2008, Arturo Beltrán Leiva rompió con el cártel de Sinaloa y formó su propio cártel, con la Barbie perfilado como su sucesor a largo plazo. La Barbie se convirtió en el soldado de mayor confianza de Beltrán Leiva y fue su sicario más brutal. Estaba al mando de las Fuerzas Armadas de Arturo, un grupo de asesinos. Pero la Barbie llevaba una doble vida. Proporcionaba información sobre sus enemigos a la DEA y al FBI.
Esta era una táctica habitual del Chapo que facilitaba información a las autoridades para debilitar a sus enemigos. También informaba a las autoridades estadounidenses sobre los funcionarios corruptos del presidente Felipe Calderón. Documentos estadounidenses lo describen como una moneda con la misma cara. La Barbie no solo filtraba información sobre sus enemigos, sino también sobre su propio cártel, y lo que ocurrió después apoya este argumento. En diciembre de 2009, el presidente Felipe Calderón ordenó a 200 soldados una redada en una casa de Cuernavaca, al sur de Ciudad de México. Se escucharon una serie de disparos y explosiones y la ciudad se puso de rodillas. 3 miembros del cártel no salieron con vida y uno de ellos era Arturo Beltrán Leiva. Died in a daring raid last week that also took the life of perhaps the country's most powerful drug kingpin, Arturo Beltrán Leiva. Pero el gobierno de Estados Unidos pronto le dio la espalda. Pusieron una recompensa de 2,3 millones de euros. A quien dejaron marchar 10 años atrás era ahora uno de sus hombres más buscados. Comienza la caza. Con Arturo Beltrán Leiva ya fuera de juego, la Barbie supuso que eso le convertiría en líder del cártel. Pero no era tan fácil. Ahora se enfrentaba a una batalla por el control del cártel contra el hermano de Beltrán Leiva, Héctor. Estaba implicado en una guerra entre cárteles, que a su vez estaban implicados en otra guerra entre cárteles. Y había una recompensa de 2,3 millones de euros por su cabeza. Todos lo querían muerto. Durante este tiempo, la Barbie gastó 200.000 euros en una película sobre su propia vida. Decidió no estrenarla porque obviamente le incriminaba y era más o menos una confesión de sus crímenes. En agosto de 2010, la Barbie recibió un mensaje escalofriante. 4 cuerpos decapitados fueron colgados de un puente de Cuernavaca, con un mensaje de advertencia de que cualquiera que apoyara a la Barbie se enfrentaba a un destino similar. Estaba firmado por Héctor Beltrán Leiva. Esa misma semana, otros 2 cadáveres fueron colgados de un puente en Acapulco. Fue entonces cuando la Barbie huyó de la violencia y se refugió en Ciudad de México. Pero con Ciudad de México no me refiero a que simplemente vagara por las calles. Arriba en las montañas tenía un escondite donde podía ocultarse durante mucho tiempo. Desde que se alejó era menos probable que fueran a por él, pero a la policía estadounidense no le importaba dónde estuviera. Hasta 1.200 agentes de las fuerzas del orden participaron en su caso. Tras un año de búsqueda, la policía estadounidense rodeó una casa de montaña situada en Salar, a 32 kilómetros de Ciudad de México. 6 guardias se encontraban en los alrededores y se dieron cuenta de que la señal telefónica estaba en desuso. Irrumpieron en la casa y en lugar de una guerra sin cuartel, la Barbie y sus guardias se rindieron. En el fondo sabían que ese día llegaría. La Barbie fue finalmente capturada. Se hace justicia. Mexican police officers afraid to show their faces paraded one of their most wanted and brutal drug lords. Por fin se había acabado el juego. Se le acusaba de transportar miles de kilos de cocaína de México a Estados Unidos entre 2004 y 2006. Transportaba hasta 1 tonelada de cocaína al mes desde México a Estados Unidos, pero sus delitos eran mucho peores que el simple tráfico de drogas. Pasaron 2 años y el mundo no supo mucho de la Barbie, pero en 2012 decidió romper su silencio con una carta abierta. Decidió llamar la atención del presidente Felipe Calderón. Calderón quería forjar acuerdos con todos los cárteles: el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo, conmigo, con el cártel de Juárez, con Vicente y con el Mayo y el Chapo del cártel de Sinaloa. Como no recibió respuesta de mi parte y como yo no quería tener colaboraciones con ningún otro grupo criminal, Calderón inició una persecución dirigida en mi contra. Ordenó varios registros en mis domicilios sin orden judicial. Robaron dinero, joyas, coches, así como otras numerosas pertenencias. A continuación, enumeró el número de funcionarios del gobierno que recibieron dinero de él. Quería hacer correr la voz de que los miembros del gobierno mexicano son partidarios y facilitadores del narcotráfico mexicano. Yo podría haber hecho fácilmente lo que ellos hacen, pero los funcionarios públicos del gobierno mexicano que mencioné también son parte de la estructura criminal de este país. En 2015, la Barbie fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en suelo estadounidense una vez más. Fue transportado junto a otros 13 presos mexicanos. Al año siguiente, en un tribunal, se declaró culpable de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Su extradición levantó sospechas. Muchos pensaron que lo llevaron a Estados Unidos para dar información al FBI y a la DEA. Otra razón es que Estados Unidos simplemente no confiaba en el sistema penitenciario mexicano. Su abogado defensor, Ken Saffer, dijo: «Creo que el gobierno mexicano finalmente lo liberó ahora solo porque el Chapo Guzmán escapó. Si uno de estos otros tipos escapara, sería demasiado perjudicial para la relación con Estados Unidos». En enero de 2016 se declaró culpable de estos cargos y fue condenado a 49 años de prisión. También se le ordenó renunciar a los 192 millones de euros que se creía que había ganado vendiendo cocaína. El fiscal John Horn declaró: «La condena de Valdez es una victoria para las personas, tanto en Estados Unidos como en México, cuyas vidas se vieron afectadas por su tráfico de cocaína a través de la drogadicción y el deterioro de la comunidad». Los cruces de caminos.
Cuando este juicio llegó a los medios de comunicación, la prensa se interesó por los comentarios de su familia. Como hemos mencionado antes, una de las hermanas de Valdez quería estudiar Derecho. Cuando su hermano fue condenado a prisión, ella ya era fiscal. Ambos crecieron en el mismo hogar, bajo la misma familia, pero eligieron dos caminos opuestos. Su hermana pidió clemencia en este caso, y el juez, William Duffy, le dijo: ¿por qué es usted fiscal y su hermano un criminal tan malvado? Respondió que esa era una pregunta que su familia se hacía todos los días. Otro hermano de la Barbie, llamado Abel, convertido en agente de libertad condicional, dijo: eligió ese camino y somos una buena familia. La desaparición. Pero hacia finales de 2022 sucedieron hechos extraños. En primer lugar, su nombre ya no aparecía en el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones. Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones dijo: podemos confirmar que no ha escapado de la custodia de la Oficina de Prisiones, BOP, y no proporcionamos información específica sobre el estado de los reclusos que no están bajo la custodia de la BOP por razones de seguridad, protección o privacidad. El cártel de Sinaloa y sobre todo el Chapo son famosos por fugarse, pero en la mayoría se trata de prisiones mexicanas en las que se puede sobornar a los guardias. Sin embargo, los presos pueden ser trasladados por razones más inocentes, como si están siendo sometidos a audiencias judiciales y tratamientos médicos. Curiosamente, el gobierno mexicano tampoco fue informado de lo sucedido. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en rueda de prensa: es muy extraño lo que está pasando en Estados Unidos con el señor Valdez, que ya no está registrado entre los detenidos y queremos saber dónde está. Y no hay razón para que salga de la cárcel porque fue condenado a muchos años, a menos que haya habido algún tipo de acuerdo. Ni la Procuraduría General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores saben dónde está, informa El País. Robert Almonte, consultor de seguridad y ex jefe del Departamento de Policía de Texas, en El Paso, dijo: podría estar dando información sobre miembros de los cárteles, pero incluso si este fuera el caso, no puedo verlo en libertad. Y añadió: es muy peligroso, ha matado a gente y es muy violento y sigue teniendo esas conexiones con los cárteles. Al mismo tiempo, puede ser eliminado de la base de datos cuando está siendo trasladado a otro lugar. Tal vez la Barbie haya dicho a la policía que va a declarar y por ello ahora se encuentra inseguro en una prisión normal. Puede que haya otros miembros del cártel en esta prisión dispuestos a matarlo si abre la boca. El exdirector en funciones del ICE declaró a Fox News: If I had a guess, educated guess at this, he's about ready to testify. He's about ready to testify probably against other cartel leaders and Mexican officials. Y ese detalle es probablemente la razón por la que no han contado a México lo que está ocurriendo. Algunos altos cargos de la policía mexicana, del ejército e incluso de la clase política podrían ser descubiertos. Y casualmente, actualmente se está celebrando un juicio sobre un funcionario mexicano corrupto. García Luna. García Luna, un funcionario del gobierno, está acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de impunidad. La misma persona que el presidente Calderón contrató para luchar contra las drogas recibía sobornos de los mismos cárteles a los que se suponía que debía perseguir. Al igual que la Barbie, él también podría haber sido una moneda con la misma cara. El fiscal Philip Pilmar dijo: el acusado cogió su dinero y traicionó su juramento a su país. La persona que se suponía que estaba a cargo de luchar contra el cártel de Sinaloa era en realidad su activo más valioso. Esto nos devuelve a la carta que la Barbie escribió en 2012 desde la cárcel. Mencionándolo por su nombre decía Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, SSP, desde por lo menos 2002, primero en la AFI y luego en la PFP. Recibió dinero de mi parte en diversas ocasiones con motivo del narcotráfico y sabiendo que provenía del crimen organizado. Los puntos más generales. La vida de la Barbie es un ejemplo de cómo nuestras vidas pueden ir por caminos diferentes. Fue uno de los narcotraficantes más notorios de México, mientras que su hermana estudió Derecho y se convirtió en fiscal. Su cooperación con las autoridades estadounidenses y el hecho de que Estados Unidos no informara a México de su desaparición plantean también una cuestión interesante. ¿Confía Estados Unidos en el gobierno mexicano para resolver el problema del narcotráfico? ¿O son parte del problema? Con una fuerte pena por delante, la Barbie no tiene nada que perder. Él podría estar dando alguna información verdaderamente trascendental. Muchas gracias por vernos. Haz clic en los vídeos que tienes delante.